Tito capítulo 1, versículos 1 al 4, para retomar la lectura allí. Entonces, espero que ya lo tengan. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien, vamos a leer entonces. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites a través de tu palabra darnos cuenta de todo aquello que tú quieres que nosotros sepamos, y nos permites hoy estar reunidos como iglesia con el fin de que nos hables a través de ello. Pedimos para que podamos estar atentos, para que no haya en nosotros ningún tipo de incomodidad o ningún tipo de distracción, sino que por el contrario podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, y de esta manera poder crecer y poner en práctica lo que tu palabra nos quiere enseñar. Ayúdanos, Señor, lo rogamos, para que siempre podamos tener en cuenta que tu palabra es verdad y lo que ella dice es para nuestro beneficio. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, vimos la semana pasada el verso 3, cuando dice que a su debido tiempo Dios manifestó su palabra por medio de la predicación que le fue encomendada. De eso fue que estuvimos hablando la semana pasada, ¿sí? Y recordábamos también que se habla de que no es algo que Él se haya querido inventar, sino que lo mandó el mismo Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 4 vemos a quién va dirigida esta carta. Y dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Analizaba esto y la comparaba con la epístola a Timoteo, las cartas a Timoteo. Y es interesante darnos cuenta de que a Tito lo considera un verdadero hijo en la común fe, pero a Timoteo lo considera hijo amado. ¿Por qué creen ustedes que hay esa diferencia entre Tito y Timoteo? Por la Cercanía. Tal vez sí, Timoteo había estado más tiempo pegado a las enseñanzas de Pablo, pero creo que la diferencia se da específicamente en que Tito era un verdadero creyente. Un verdadero creyente. No queriendo decir que Timoteo no lo fuera. Timoteo también lo era. Pero había una diferencia entre Tito y Timoteo, y es que Timoteo había crecido con Pablo. Tito había sido enseñado de manera más distante. Y lo que él quiere establecer aquí, cuando dice verdadero hijo en la común fe, está queriendo decir que hay personas que están en la fe pero que no son verdaderos. Y aclaro eso, hermanos, dentro de las iglesias vamos a encontrar a personas que se hacen llamar creyentes, que se comportan como si fueran creyentes, pero que en el momento de la verdad no son nada. Y esto es lo que Pablo está queriendo recalcar aquí. Tito, tú eres uno que cree lo mismo que yo. Somos hermanos en la fe.
Somos verdaderos hijos de Dios en fe. Hermano querido, yo quiero que usted se pregunte un momento si usted se puede considerar un hijo de Dios en la fe. Si usted puede levantarse hoy, y no le digo que lo haga, pero si usted puede levantarse hoy de su silla y decir: hermanos, yo creo lo que la palabra del Señor dice y trato de hacerlo. Porque desafortunadamente vamos a tener a muchas personas a nuestro alrededor que probablemente no van a mostrar en el momento final una verdadera fe, sino que fácilmente la dejarán botar. Hemos hablado de persecución, hemos hablado de los momentos difíciles que están por venir a la iglesia cristiana, y la Escritura es muy clara: habrá persecución cual nunca ha habido y nunca habrá después de ella. Hermanos, a esa persecución es a la que nosotros debemos estar preparados. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿será que yo sí voy a resistir hasta el final? Porque la Escritura me dice, y lo dice Pablo de manera muy concreta, ¿sí? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero nuestro problema es que sencillamente hemos querido empezar una vida cristiana o llevar una vida cristiana facilista, en la que no hay un compromiso real con la Escritura. Sí, la Escritura dice pero yo hago otra cosa. El verdadero hijo de Dios, el verdadero hijo en la común fe, es aquel que no solo cree que la palabra de Dios dice eso, sino que busca todo lo que esté a su alcance para hacer lo que la palabra de Dios dice. Ese es un verdadero hijo en la común fe. Pero desafortunadamente, el Señor ha establecido que dentro de su iglesia haya algunos camuflados. Los soldados son especialistas en el camuflaje, porque ellos deben vestir unas ropas especiales para que cuando están en los tiempos de combate no sean vistos con facilidad. El enemigo tiene que buscarlos con lupa para saber dónde están, porque las ropas que ellos usan es con el fin de meterse en la selva y no ser detectados fácilmente. Lo mismo sucede no solamente en la selva. Ellos tienen un camuflaje para la selva y tienen un camuflaje para el desierto. En las partes donde hay desierto, el vestido que ellos usan es del color de la arena, con el fin de poderse acostar en el piso y ser como un pedazo más de arena del paisaje. Asimismo es en la vida cristiana, porque habrá muchos que estarán allí camuflados, escondidos, esperando para dar un golpe certero. Por eso es que la Escritura dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y falsos cristos. ¿De dónde salen? ¿De dónde creen que salen ellos? De las mismas iglesias. Son de las mismas iglesias. No van a venir de afuera. No espere un anticristo que venga de allá afuera a decirle: ¿es usted para qué cree en eso? No. Ellos están metidos entre nosotros, solapados, escondidos, de tal manera que no los podemos ver fácilmente. No los podemos ver fácilmente. Y por eso hay un pasaje de las Escrituras que habla de algo muy similar, que dice: cuando se sembró el trigo y el enemigo vino de noche y sembró cizaña.
¿Cuál es la característica, que ya lo hablábamos la vez pasada, del trigo y la cizaña? Son parecidos, son iguales. La única diferencia que hay es que la cizaña no da fruto. Esa es la diferencia. Por eso, cuando ellos vinieron y se dieron cuenta de que había sembrada cizaña en medio del trigo, ¿qué le dijeron al maestro? Le dijeron al dueño: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña y dejemos el trigo? Y él, ¿qué les dijo? No. Déjenlas que crezcan juntos. Déjenlos que crezcan juntos. Y cuando llegue el tiempo de la siega, entonces recojan el trigo en mis graneros y la cizaña sea recogida para ser quemada. ¿Se da cuenta? Hermano, no crea que esas personas se van a notar a la lengua. Esos que van a ir en contra nuestra, será difícil de encontrarlos. No crea que mañana se va a parar alguno de ustedes aquí a decir: yo no creo más en esto y me voy. No. Tal vez sea alguno de los que más cerca está de usted, de los que usted confía. ¿Por qué? Porque ellos se ganan su confianza. ¿Qué dice la Escritura? Cuando los discípulos, cuando los escribas y fariseos le preguntaron al Señor que entonces ellos de quién eran hijos, y Él les dijo en Juan 8:44, ¿se acuerdan? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esas personas van a estar allí entre nosotros, camuflados, escondidos, queriéndose parecer a nosotros, comportándose como nosotros, pero haciendo todo lo contrario a lo que dice la Escritura. Son los que solapadamente te dicen al oído: yo no creo que eso sea así. Es que están como exagerando. Son los que van a empezar a hacer comentarios como: es cuestionable esa posición, pero no tienen una base bíblica para hacerlo. No, pero es que ya todo se convirtió en pecado. Es que estamos cerca al fanatismo. Si nosotros fuimos llamados a ser libres. Y hasta le hablan de una manera que usted puede llegar a convencerse. Por eso dice el Señor que intentarán, aún si les fuere posible, engañar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque están en medio nuestro. Son lobos vestidos de oveja. Lobos rapaces, que lo único que vienen es a lo que dice el Señor también. El enemigo, ¿a qué viene? Matar, robar y destruir. Ahí está. Es el Señor quien lo dice. Pero desafortunadamente nos vamos a encontrar, y no es con el fin de que entonces andemos así desconfiados de todos los hermanos, porque no se trata de eso tampoco, sino de estar atentos, con nuestros ojos abiertos y nuestros oídos despiertos, a ver qué es lo que mi hermano dice, en qué se fundamenta lo que dice, si es en la palabra o si es en sí mismo. Cuando Pablo dice: Tito, verdadero hijo en la común fe, está diciendo: Tito, lo que tú crees es lo que yo creo. Lo que tú enseñas es lo que yo enseño. Eso es lo que está diciendo. Y yo le pregunto, hermano querido,
usted puede decir que está conmigo en la fe de las Escrituras. Puede decir que lo que dicen las Escrituras es lo que usted cree y trata de hacer, así como yo. O usted es de los que dice, pues hay que analizarlo mejor, hay que mirarlo más detenidamente, eso es como para pensarlo. ¿Será eso estar en la común fe? Hermano, la palabra es una sola. Una sola. Y así a usted no le guste, es la palabra de Dios. Y tenga eso claro. Y lo que la palabra de Dios dice para usted, también lo dice para mí. Concretamente. Vamos a poner un ejemplo. La palabra del Señor dice, no mientas. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice? Pero usted y yo mentimos, ¿cierto? ¿Y en qué nos escudamos? Es que una mentirita piadosa. Es que yo no creo que con esta mentira yo le haga daño a nadie. Es que yo no creo que esto sea tan malo. ¿Pero qué dice la palabra? Dice, de manera concreta, que el que quebranta uno de los mandamientos se hace culpable de todos. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, el problema nuestro es que creemos que eso es para los demás, para mí no. No decir mentiras es para todos ustedes, yo sí las puedo decir. No, déjeme decirle que no. Es para todos. Todos. Entonces, necesitamos cosas concretas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo de una mentira. Un ejemplo sencillo de una mentira. Escuche bien. Vamos a dar un beneficio a todas aquellas personas que vivan en el estrato 2, que tengan hijos menores de 3 años y que estén en un colegio muy pobre. Les vamos a regalar a todos ellos una tablet con internet ilimitado, con el fin de que puedan hacer sus tareas. Usted dice, yo vivo en el estrato 3. Pero fácil. Puedo conseguirme el recibo de alguien que viva en el estrato 2. Y así conseguiré la tablet que mi hijo tanto me ha pedido. Es una mentira piadosa, porque no, ¿a quién le voy a hacer daños con eso? ¿Cierto? Eso es lo que usted piensa. Y usted adultera los documentos con el fin de obtener el beneficio. ¿Qué piensan de eso? ¿Es o no es mentira? Pero es con un fin noble.
Porque eso es lo que algunos dicen. Yo no le estoy quitando nada a nadie. ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? Sí se lo está quitando. Y no solo está mintiendo, sino que también está robando. ¿Por qué? Porque ese beneficio no le correspondía a usted. Y usted le está quitando la posibilidad a alguien que sí lo necesita de que lo tenga, y eso se llama robar. ¿Me hago entender? Pero usted dice, ay, pero todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Sabe por qué usted no? ¿Sabe por qué usted no? No porque haya otra oportunidad, sino ¿por qué? Porque nosotros no somos iguales a todo el mundo. Porque nosotros somos diferentes, porque nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se comportan como Dios ha establecido en su palabra que nos comportemos, sin mentiras y sin robo. ¿Me hago entender? Pero esa es una situación a la que nos enfrentamos todos los días, por aquello de el fin justifica los medios. No, pues, no importa, eso lo podemos pasar por alto porque es con el fin de ganarme algo yo. ¿Y acaso Dios no es suficiente para suplir tus necesidades? ¿Será que tú te le sales del presupuesto a Dios? Pero esa es la tendencia humana. Por eso dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. ¿De quién está hablando? ¿Se da cuenta? Es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mi hermano, cuando usted miente, ¿a quién está reflejando? A su otro padre. A aquel de quien usted era hijo antes. ¿Se da cuenta? ¿Sabe? Algo que le pasó al pueblo de Israel y que es algo que han seguido arrastrando y que hoy como creyentes seguimos arrastrando hasta hoy, hasta este momento, es que durante los 400 años que vivieron de esclavitud en Egipto, se contaminaron de tal manera de las porquerías que hacían en Egipto, que cuando salieron de allí, quisieron seguirlas haciendo. ¿Por qué creen que todo el tiempo estaban diciéndole a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto a morir en el desierto? ¿Que no había tumbas allá para nosotros? Allá teníamos abundancia de agua, allá teníamos abundancia de comida, y tú nos sacaste aquí. ¿Por qué creen que pasaba eso? Porque estaban haciendo lo que dice la Escritura. Todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Y el problema para muchos creyentes hoy en día es que estamos mirando atrás y añorando ser lo que antes éramos. Ay, es que cuando yo no era cristiano yo la pasaba más bueno en las fiestas, me pegaba esas emborrachadas, tenía muchas mujeres, tenía muchos hombres. Esa sí era disfrutar la vida. En cambio, desde que soy cristiano, ay, me aburrí, no hay nada que hacer, todo es pecado.
cuando comíamos y dejábamos. Y esa es la tendencia de muchos. Mirar hacia atrás. Y el Señor les dice de manera concreta: si te gusta mirar para atrás, no eres mi discípulo. No eres digno de ser llamado mi hijo. Vete para atrás otra vez. ¿Ha estado usted añorando eso? Y le animo a que lo analice. ¿Es usted de los que piensa, ay no, pero es que mire, antes hacíamos esto, lo otro, aquello, ahorita... ¡Qué jartera! ¡Qué horrible ser cristiano así! Te tengo una noticia. Si ese es tu pensamiento, no vengas más. Vuélvete atrás, de una vez. Es mejor caerse que estarse chilingueando ahí. Porque si hasta este momento has querido llevar una vida cristiana que no agrada al Señor, más adelante no lo vas a lograr tampoco. Así pasen 50 años. Tu vida cristiana no sirve para nada, si ese es tu pensamiento. Dice la Escritura, el que es de Dios ama las cosas de Dios. ¿Por qué cree que el salmista puede decir, preferiría estar un día en tus atrios, que 1000 fuera de ellos? ¿Por qué cree que lo dice? ¿Por qué cree que dice, dulces son tus palabras, más dulces que la miel y la que destila del panal? ¿A cuántos de ustedes no se les hace agua a la boca cuando ven algo allá afuera que les llama la atención? Y en el caso de la miel, cuando usted ve la miel así derramando, no le dan ganas de meter el dedo y, qué rica está. Así debe ser la palabra para nosotros. Como miel, estamos deseosos de comer. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra. No mi linterna. No, es que hoy es más fácil porque hoy tengo celular con linterna. Ya no necesito la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Simplemente hemos ido amoldándonos al mundo. Y lo que la palabra nos dice aquí es, Tito, tú eres un hijo en la común fe. Lo que tú crees es lo que yo creo. La forma en la que vives la vida cristiana es como yo la vivo. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿pasa eso con usted? ¿Pasa eso con usted? ¿Es usted de esas personas que tiene siempre en cuenta lo que dice la palabra de Dios para hacerlo? ¿O sencillamente dice, bueno, la palabra de Dios dice esto, pero yo quiero hacer esto? Tenga cuidado. Cuando Pablo llama a Tito verdadero hijo en la común fe, también nos está queriendo decir que hay muchos que están aquí en medio nuestro, que parecieran, pero no son.
Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿seré yo uno de esos? Dice la palabra del Señor que cuando estaban allí en la mesa, en la última cena, el Señor dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y todos empezaron a preguntar, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Y saben también quién preguntó, ¿seré yo, maestro? Y él también lo preguntó. A pesar de que ya lo había vendido, a pesar de que ya tenía el trato, se atreve a decir, ¿seré yo? ¿Por qué razón? Porque no quería descubrirse hasta el final. Y así mismo va a suceder con muchos dentro de la iglesia. Y no hablo de la iglesia de Dios con nosotros, sino de la iglesia a nivel general. En donde quiera que estemos, habrá personas que van a estar allí encubiertos, tratando de aparentar ser lo que no son. ¿Han visto esas personas que tratan de aparentar lo que no son? ¿Han visto a esos pobretones? Porque no tienen otra manera de decirlo. Que no teniendo con qué comer, quieren tener zapatillas de 300,000, 400,000 pesos. Solo por aparentar. Tuve la oportunidad en una ocasión de llegar a una casa. Trataba a esas personas, nada que ver con creyentes, aclaro. Trataba yo a esas personas y usted siempre los veía muy limpios, muy olorosos, con perfumes y todas esas cuestiones, y con carro y eso. Y un día me dijeron, ¿puedes ir a mi casa a las 7:30 de la mañana para que hagamos tal cosa? Listo. Llegué a las 7:30 de la mañana y esos que aparentaban carro lujoso, perfumes, no tenían ni con qué preparar un tinto. No tenían con qué preparar un tinto. Pero teníamos que salir a otra reunión. Y antes de la reunión sacó un perfume costoso y empezó a echarse encima. No había desayunado, no había tomado ni siquiera tinto, pero sí tenía para echarse perfume caro. Y vamos en el carro porque es más rápido. Simplemente personas que aparentan lo que no son. Y usted los ve todo el tiempo. Pero ni sospechar siquiera, solo hasta el momento en el que entramos de pronto a una relación más íntima con esa persona, es que logramos entender, es mentiroso. Les contaba alguna vez que allá en las ciudades de Egipto hay personas que se especializan en hacer estatuillas. Y son estatuillas que hacen a mano. Pero un turista empezó a caminar y veía unas estatuillas muy bonitas, muy bien terminadas, pero había uno que tenía un aviso que decía: estatuas sinceras. Y a él se le llamó la atención y se acercó y dijo: venga, ¿por qué todos los demás
venden estatuillas y solamente usted tiene un aviso que dice estatuas sinceras. Y él le dijo, sencillamente por algo. Usted cómprele una estatuilla a esa persona y cómpreme una a mí. Pónganlas las dos al calor durante algún tiempo, a ver qué le pasa a la de allá. Hizo la prueba, las puso sobre un sitio caliente y a la vuelta de unos minuticos la estatua del otro lado estaba toda deforme porque la cera que tenía encima empezó a derretirse. En cambio la que decía estatuas sinceras estaba intacta. Y le dijo, ahora sí entiende por qué se llaman estatuas sinceras, porque yo no las embellezco con cera, las hago solamente a mano. Y muchas veces vamos a encontrar personas en la vida cristiana que al ponerlas al calor se van a derretir, se van a empezar a dejar ver realmente cómo son. ¿Usted quiere ver cómo realmente es alguien? Mírenlo en los problemas. Cuando hay problemas es cuando realmente sabremos cómo es esa persona. Cuando están pasando circunstancias duras es donde realmente veremos cómo somos. O como algunos dicen por ahí, pelarán el cobre. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo está diciendo, Tito, tú eres un verdadero hijo en la común fe. ¿Y por qué le llama hijo? Porque era alguien que también había sido enseñado por él. Tito también había sido enseñado por Pablo. Y sabe, hermano, algo que caracteriza, bueno, hasta hace años sucedía aquí en Colombia todavía, que uno como hijo heredaba la profesión del padre. ¿Se acuerdan de eso? Los que están más entrados en años. Es que usted tiene que ser vigilante como fue su papá. Usted tiene que ser aseador como era su papá. Hoy en día ya el hijo tiene derecho a elegir su carrera, ¿sí? Entre comillas. Pero hasta hace algún tiempo sí era así. Es que yo quiero ser policía porque mi papá fue policía. O yo quiero ser soldado porque mi papá fue soldado, mi abuelo fue soldado, mi bisabuelo fue soldado y yo tengo que ser soldado. No, ya no. Pero desafortunadamente, algo que no hemos sabido llevar por herencia es el hecho de que mi papá era honesto. Y como él era honesto, también yo lo soy. ¿Se da cuenta? Por el contrario, mi papá era deshonesto y como él era deshonesto, yo también. Mi papá era mentiroso y como él era mentiroso, también yo. Eso sí lo arrastramos fácilmente. Pero acá vemos a un hijo que está siguiendo los pasos de su padre espiritual. Y por eso Tito es reconocido por Pablo de esa manera. Un hijo, un verdadero hijo en la común fe. Hermano, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás imitando? ¿A quién estás imitando? ¿Quién es
es tu padre espiritual? ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Tienes a alguien aquí en la iglesia a quien tú digas, es mi ejemplo de vida cristiana? O por el contrario, dices, no tengo a nadie. Es más, te pregunto, ¿eres tú ejemplo de vida cristiana para otro? ¿Eres tú ejemplo de vida cristiana para otro? Que alguien diga, oiga, yo recuerdo a mi hermano tal, que ese era tremendo creyente, y yo quiero ser como él. O me acuerdo de la hermana X, que esa hermana era tremenda, y quiero ser como ella. Era mi inspiración para servir al Señor. Tristemente los ejemplos que tenemos son ejemplos negativos. Porque algunos dicen, no, pues yo creo que yo tenía así muy cercano a una hermana X y como no volvió, pues yo tampoco. No, el hermano tal, ese era con el que yo más trataba y como ese no volvió, yo tampoco volví. Es que yo me acuerdo de ese hermano tal que casi no oraba, y así soy yo, casi no oro. Me acuerdo de que nunca leía la Biblia, yo también nunca la leo, y aquí soy cristiano. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿eres ejemplo para alguien en la vida cristiana? Pero un ejemplo positivo, porque hay ejemplos negativos también. ¿Se acuerdan de la hermana? Sí, esa que casi nunca venía. Yo soy como ella, casi nunca voy. ¿Se acuerdan de sí, cada que iba a llover no estaba? ¿Se acuerdan? Sí, si le pintaban paseo de una. ¿Se acuerdan de? Sí. ¿Se acuerdan? En lugar de decir, mire, yo recuerdo tal y tal hermano que nunca faltaba. Siempre estaba ahí. Era una persona fiel. Era una persona que servía al Señor con todo su corazón. Era una persona a la que no le dolía sacar tiempo para servir al Señor. Y no solamente tiempo, sino también dinero si era necesario. ¿Se da cuenta? Y yo le pregunto, hermano, ¿qué ejemplo eres tú? ¿Estás siendo de ejemplo para alguien? ¿Hay alguien que te esté mirando y decir, yo quiero ser como mi hermano tal? Yo quiero ser como mi hermana X, que es fiel. Y llueva, truene o relampaguee, siempre está ahí. Es tiempo de que nosotros nos preguntemos si estamos siendo ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo,
ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Y hermanos jóvenes, no crean, ay no, eso el ejemplo no lo tienen que dar los adultos. No, ustedes también pueden ser ejemplo. Ustedes pueden ser ejemplo de comportamiento, de compromiso. Hijos, no crean que son sus padres los que les tienen que dar ejemplo. Si ustedes deben darle ejemplo a sus padres, háganlo. Con respeto, pero háganlo. Cosas tan sencillas como, yo recuerdo que cada que nos sentábamos a la mesa, nunca se probaban los alimentos sin antes haber dado gracias. Mi papá, o mi mamá, o mi tío, o mi abuelo siempre se preocuparon por eso. Siempre nos enseñaron eso y ese es el ejemplo que hoy yo tengo. En cambio hay otros que se sientan a la mesa. Ni gracias. Ni gracias dan. Pero si tú tienes que empezar a ser ejemplo, sélo. Empieza a hacerlo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito aquí. Tito, tú has sido un verdadero hijo en la común fe. Creemos lo mismo. Servimos al mismo Dios. Vamos para el mismo lado. ¿Sabe? Hay una ilustración de un cuadro que vi hace muchos años en una iglesia, donde había como 50 hombres empujando una carreta llena de piedras. Y todos iban haciendo un esfuerzo grandísimo para que la carreta se moviera. Pero habían dos personas, dos solamente, que se habían dedicado a una cosa en especial. ¿Sabe qué era? A poner piedras delante de las ruedas de la carreta. ¿Y sabe para qué era? Para frenarla. Lo interesante fue que los que venían atrás nunca se rindieron, sino que hacían de más esfuerzo para pasar por encima de esas piedras que les ponían. Y yo te pregunto, ¿estás empujando para el mismo lado con nosotros? ¿O estás poniendo piedras? Si todos empujamos para el mismo lado, va a ser más fácil. Pero no creas, y escúcheme bien lo que le voy a decir, no creas que porque pones piedras en el camino nos vas a frenar, porque la obra es del Señor y Él nadie lo frena. Tenga eso en cuenta. Entonces, es mejor que empujemos todos para el mismo lado. Es mejor que todos vamos para la misma parte, haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, sus hijos, guiados por su palabra, única y exclusivamente. No tratando de hacer nuestra propia voluntad, no queriendo buscar nuestros propios deseos, no queriendo que nosotros seamos lo importante, sino la gloria sea toda para el Señor. Eso es lo que yo busco. Y eso es lo que encuentro en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, quiero dejarte en esta mañana pensando,
Pablo le dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Yo te puedo decir a ti, verdadero hermano en la común fe. Quiero que medites en eso. Te puedo llamar verdadero hermano en la común fe. Vamos a orar. Oh Señor, queremos darte gracias en esta hora, porque a través de tu palabra nos permites darnos cuenta de que en la iglesia, tristemente, hay muchos camuflados. Hoy, en la iglesia a nivel mundial, hay cantidades que se hacen llamar tus hijos, pero que se comportan de manera totalmente contraria a lo que dice tu palabra. Y no queremos ser nosotros como ellos. Te oramos para que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, un deseo ardiente de verdad de hacer las cosas como tú quieres que se hagan, propendiendo cada día por agradarte a ti, no por agradarnos a nosotros, y mucho menos por agradar a otros que no son tus hijos, sino por agradarte a ti, Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos a quitar de nuestro corazón el engaño en el que Satanás ha querido meternos. Ayúdanos a fortalecernos cada día los unos a los otros para seguir edificándonos en amor, como dice tu palabra, para que nuestra edificación sea basada única y exclusivamente en tu palabra, y de esa manera el edificio sea un edificio que te alabe, que te glorifique y que te agrade a ti, Señor. Porque tú eres el fundamento. Oh Dios, no queremos construir con paja, no queremos construir con leña, queremos construir con metales preciosos como el oro, para que al momento de la prueba se vea quiénes somos. Oh Señor, danos la fuerza, danos la entereza y sobre todo danos el deseo de cada día ser más como tú, para que, como dice tu palabra, lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Queremos ser esos varones, queremos ser esas mujeres que te sirven con rectitud de corazón, con un corazón limpio, con una mente limpia, guiados única y exclusivamente por tu palabra. Quita de nuestro corazón el enojo, quita los deseos engañosos de nuestra carne, y que haya cada día en nosotros un mayor deseo de ser más como tú, para que libremente podamos decirnos unos a otros: mi hermano en la común fe, un verdadero hermano
hazla con fe. Ayúdanos,